Operación Cóndor, Pacto Criminal. Escrito de Stella Caloni. Capítulo 2. Los archivos del horror. En diciembre de 1992, Martin Almada y Galdis Mellinger de Sannemann estaban ya de regreso en su país, y un suceso no casual precisamente los llevaría a reencontrarse con el pasado, pero también a poder demostrar todo aquello que durante años fue la obsesión de sus vidas, la búsqueda de la verdad y la justicia. Asunción del Paraguay es la capital más centroamericana del Cono Sur. El verde intenso sale de entre las casas, inunda las calles como el olor de los jazmines. En los mercados de artesanías indígenas, en las plazas, en el antiguo puerto, las voces de los vendedores suenan como un coro. Edificada en las riberas del río Paraguay, que semeja a un mar de aguas marrones, en las calles de Asunción se huele la selva cercana, la voluptuosidad de la Amazonía, la misma humedad tibia y el calor sofocante. Curiosamente, aunque se respira la vida como en Managua, Nicaragua, también se vive en tiempo de muerte. Ella está debajo de los pies. Paraguay registra una de las historias más ricas del continente, pero es un país condenado al silencio y al olvido. En la segunda mitad del siglo antepasado, su territorio fue arrasado por los ejércitos de Brasil, Argentina y Uruguay, cuyos gobiernos actuaron en favor de intereses extranjeros en la región. Prácticamente no quedaron hombres en el país. Los últimos defensores de Paraguay fueron niños disfrazados de hombres. En los años 30 del siglo pasado, el país fue llevado a una guerra devastadora e infinitamente cruel contra Bolivia. Una guerra entre ejércitos descalzos por los intereses de compañías petroleras extranjeras que operaban en la zona. Desde 1954, esos mismos intereses hundieron a Paraguay en una dictadura larga y cruenta, 35 años, que podía vaciarlo todo, hasta las miradas que no querían decir para no ser apagadas. El pueblo paraguayo tiene todas esas cicatrices si uno lo mira a fondo, pero escapa con esa alegría de las resistencias, en el coraje de la sobrevivencia, en su música, en sus artesanías de colores vivos, en el zapucay, el grito de alegría o de rebeldía. Es el único país latinoamericano donde un idioma indígena, el guaraní, es tan oficial como el español y más, es el idioma real. Aunque el 2 de febrero de 1989 un golpe militar, también movido por una necesidad coyuntural de los intereses dominantes, derrocó al viejo tirano Alfredo Stroessner, el temor sobrevive. Cambiar algo para que nada cambie no mata los miedos que siguen teniendo su razón de ser. Pero fue algo movilizador como hecho histórico. Nadie olvida ese 2 de febrero cuando el país amaneció con una pequeña guerra, como es todo golpe de Estado, esta vez entre amigos. Stroessner fue al exilio dorado en Brasil, con sus crímenes a cuestas. Comenzaron a regresar los exiliados, algunos después de 30 o 40 años, y se hurgó en el pasado en busca de verdad y justicia. El 22 de diciembre de 1992, más de 3 años después, hubo otra mañana donde los acontecimientos fueron impactantes. Se habló de un segundo golpe. No era con armas, sino con la voluntad ciega de un hombre que había sido víctima de la dictadura y que no quiso ni quiere olvidar, por él y por los otros. Al promediar esa mañana, el 22 de diciembre, un grupo de personas llegó al barrio de Lambare, en los suburbios de Asunción. Uno de ellos era un juez de solo 29 años, José Agustín Fernández. Lo acompañaba 2 secretarios de su juzgado y el profesor, pedagogo y abogado Martín Almada, exprisionero político de la dictadura de Stroessner, y su esposa, Estela de Almada. En los alrededores estaban apostados por lo menos 2 periodistas y fotógrafos esperando este momento. Habían sido informados que se iba a producir el allanamiento, pero se les había pedido absoluta discreción. Nadie podía saber ni el momento ni la hora exacta porque el factor sorpresa era indispensable.
El grupo llegó hasta una casa, una construcción relativamente nueva, donde se encontraba el departamento de producciones de la policía de la capital. Los custodios del lugar y su jefe, el comisario principal, Ismael Aguilera, intentaron impedir el allanamiento judicial. El juez, apoyado por vecinos del lugar, recurrió a la amenaza de ingresar por la fuerza. Ya en esos momentos, alertados por los periodistas amigos que estaban allí, comenzaron a llegar medios de prensa, cámaras de televisión, el diputado Francisco de Vargas del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y familiares de exdetenidos y desaparecidos que habían escuchado la novedad por radio. El allanamiento y hallazgo de los papeles de la dictadura se convirtió así en la noticia del año. El juez juró una partida fuerte al admitir una denuncia sobre el traslado a esa sede policial de una buena parte de los archivos de la dictadura de Stroessner, porque sabía que podían encontrarse también ante el abismo, ante la nada. Pero los datos precisos eran que allí estaban los papeles secretos que la tiranía había acumulado durante 35 años de terror. Cuando la puerta se abrió y vimos las toneladas de papeles, sentimos que toda la lucha por descubrir la verdad había logrado su objetivo. Allí estaban los famosos archivos de la dictadura, la historia de casi 40 años de poder y terror increíbles, decía Martín Almada en aquellos días. En el momento en que vi aquella montaña de papeles que yo había imaginado en mis sueños de justicia, no pude contenerme y lloré de emoción. Un asustado policía nos llevó hacia otra habitación, donde se encontraron también algunos archivos de la famosa policía técnica, y luego pudimos desenterrar, a unos 60 metros de este local de Lambare, una bolsa de documentos de paraguayos, argentinos, brasileños. Las identificaciones de personas desaparecidas que estaban ocultas en esas bolsas de plástico bajo la tierra para protegerlas de la humedad, recordó Almada. El 25 de abril de 1989, Almada había iniciado una querella criminal contra el exdictador Alfredo Stroessner, el exministro del Interior Sabino Montanaro, el exjefe de Departamento de Investigaciones de la Policía Pastor Milciades Coronel y varios torturadores del régimen. La acusación estaba basada en la muerte por torturas psicológicas de su primera esposa, Celestina Pérez de Almada, y por su propio secuestro, privación ilegítima de la libertad y saqueo de bienes personales. El escrito principal de 22 páginas fue redactado en conjunto con su actual esposa. El 13 de julio, el juez Cristóbal Cáceres Frutos admitió la querella de Almada por supuesto homicidio y torturas psicológicas. A partir de entonces, sus abogados recurrieron a todos los elementos y testimonios, incluyendo los de prelados de la Iglesia Católica, para continuar con el juicio. Un año y medio después, la causa judicial logró la sentencia del juez de lo criminal Félix Silva Monges, declarando a Alfredo Stroessner y Sabino Montanaro reos rebeldes y contumaces, disponiendo la captura de los mismos. Se había logrado el procesamiento de Stroessner, que después se complementaría con otros pedidos de extradición y juicios que se realizaron gracias a las pruebas que aparecieron en los archivos. Almada se vio favorecido por un artículo de la nueva Constitución Nacional, julio de 1992, uno de cuyos párrafos dice: el genocidio y la tortura, así como la desaparición forzada de personas, el secuestro y homicidio por razones políticas, son imprescriptibles. Con este nuevo elemento, el 12 de septiembre de 1992, patrocinado por los abogados del Comité de Iglesias, solicitó judicialmente su habeas data, un recurso jurídico establecido en el artículo 135 de la Constitución Nueva. Se solicitó a la policía de la capital paraguaya el prontuario registro de Almada entre noviembre de 1974 y septiembre de 1977, periodo en que fue mantenido en cárceles, comisarías y el campo de concentración de Emboscada.
El 1 de diciembre de 1992, el juez en lo criminal del tercer turno, José Fernández, reiteró el pedido al jefe de policía y le intimó a remitir la copia legitimada de todo lo actuado en el archivo policial sobre este caso. Obsesionado por lo que había vivido y los crímenes de los que fue testigo durante su prisión, Almada había seguido la trayectoria de varios de sus torturadores a través de la revista de la policía de la capital, que le enviaba amigos a sus lugares de exilio, primero Panamá y luego París, Francia. También anotaba los cambios, los nuevos profesores que adiestraban a los policías, así como los edificios que se construyeron en los últimos años. Investigué desde el número 275 de septiembre-octubre de 1973 hasta el número 379 de la misma revista en septiembre-octubre de 1992. Fueron 15 años de investigación científica que me permitieron anotar por lo menos 5 lugares donde podían estar los archivos. En los últimos tiempos, antes de su descubrimiento, me enteré de que en uno de estos lugares, en Lambaré, había habido un movimiento y se había trasladado montañas de papeles. Ahí comenzó otra historia. El 7 de diciembre de 1992, la jefatura de policía de la capital respondió al juez que en los archivos de este departamento no existe ningún expediente con relación al señor Martín Almada, ni referente a su detención entre los meses de noviembre de 1974 y septiembre de 1977. Los mismos, dice la nota, habrían desaparecido durante los acontecimientos del 2 y el 3 de febrero de 1989, fecha en que se produjo el golpe militar y el derrocamiento de Stroessner. Ante esta respuesta, Almada y sus abogados exigieron el 18 de diciembre el allanamiento del archivo policial y la investigación de las responsabilidades de los jefes policiales. Y así llegaron hasta ese 22 de diciembre, cuando el juez Fernández, ya con datos más precisos y manteniendo el sigilo, decidió el allanamiento del edificio de Lambaré. En ese momento se terminó la noche para mí. Lloré sin poder contenerme. Allí estaban las grabaciones de mis propios gritos cuando me torturaban y que le hicieron escuchar a mi esposa Celestina, quien murió del corazón al no poder resistir aquella tortura psicológica. En esa montaña de papeles estaba la historia real de casi 40 años donde el pueblo paraguayo fue sometido y chantajeado por Stroessner, y es algo de lo que se tardará en salir, como se tarda en salir de los años de sombra y terror. Finalmente se había logrado llegar a la verdad. Nunca imaginó Almada que esa verdad abriría la posibilidad de reconstruir no solo la historia del crimen en Paraguay y los entretelones alienantes de una dictadura feroz y primitiva, sino también la historia de las coordinaciones de asesinos en el Cono Sur y la asesoría y apoyo de los Estados Unidos en esos años del lobo en la región. En un lugar céntrico, en el Palacio de Justicia, hay 2 oficinas que en poco tiempo concentraron la atención de periodistas, abogados, familiares de detenidos desaparecidos. Allí fueron trasladados los archivos en esos primeros días del temible reencuentro con el pasado reciente. En esas oficinas se acumulaban miles de documentos que constituyen el primer archivo del horror encontrado en América Latina. Entre 4 y 5 toneladas de papeles donde está escrita la historia de una dictadura de larga data y de impunidades cómplices, y también los documentos suficientes para reconstruir parte de la tragedia que vivió el continente en las últimas décadas. Asunción fue evidentemente un centro en las guerras sucias y de baja intensidad libradas por Estados Unidos en el marco del conflicto este-oeste. Al entrar en aquellas oficinas de Asunción, era inevitable una sensación sobrecogedora ante el olor lejano de esos papeles amarillentos que tenían tantas connotaciones de horror y de muerte. Allí estaba la historia real, no oficial, de las dictaduras, de aquellas noches donde el lobo devoró a su presa. En las memorias del crimen, escritas por los victimarios, en algunos casos son cartas e informes de hombres claves dirigidos a Stroessner, en otros escritos con lenguaje primitivo. Los miles y miles de datos sobre espionaje de personas que las redes de la dictadura realizaban manzana por manzana.
El haber guardado los archivos demuestra el grado de disciplina férrea que estaban sometidos los subordinados del régimen y también su certeza de impunidad. La idea de perder la impunidad estaba muy lejos de ese escribiente de las sombras que simplemente dejaba sentados los sucesos de su guardia diurna y nocturna, o de los jerarcas que escribían sus informes fríos y detallados. Nunca imaginaron que en cada frase concreta y formal alguien podría leer algún día el testimonio del crimen. Los periodistas paraguayos le llamaron los archivos del horror o los archivos del horror, que se convirtieron en una clave para descifrar la historia reciente de la región. Algunos documentos detallaban con precisión el destino de cientos de desaparecidos, secuestrados, asesinados en prisión, así como el entrecruzamiento de datos y prisioneros entre las dictaduras de los años 70. Por primera vez aparecía documentada la confirmación de la llamada Operación Cóndor o Plan Cóndor, la conspiración asesina entre servicios de seguridad de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, destinada a rastrear y eliminar adversarios políticos sin cuidarse de las fronteras o los límites. El esbozo de ese plan pudo ser completado con la aparición de los archivos del horror. Otro descubrimiento similar llevó hasta la temible policía técnica, en contraparte del Buró Federal de Investigaciones, FBI, de Estados Unidos. Los documentos encontrados correspondían a archivos, correspondencia, libros de entradas y salidas de prisioneros, control de fronteras, cartas e informes entre los dictadores, los jefes militares y de seguridad de los países de la región, fotografías, cassettes, videos, álbums, fichas de colaboración y agentes especiales, correspondencia directa entre Pastor Coronel y Alfredo Stroessner, entre otros. También se encontraron informes que mostraban cómo cada funcionario del régimen stroessnista era vigilado, así como el sistema de control cruzado de datos de los que se consideraban enemigos políticos de la región, lista de empaquetados, como se llamaba en Paraguay a los asesinados en las salas de tormento, y manuales de procedimiento o de instrucciones de interrogatorios de Estados Unidos y otros países. En suma, la memoria del horror. El descubrimiento de Lambaré llevó también a realizar excavaciones en la dramática búsqueda de los desaparecidos. Así, encontraron un cementerio de documentos. Los primeros dos que llegaron a manos de Almada fueron los referentes a Óscar Eladio Medina e Irene Grassi, ambos paraguayos desaparecidos en Argentina y evidentemente entregados a su país. En este momento también se estaba accediendo a una parte, mínima quizá, pero reveladora, de la Operación Cóndor. Además de las anotaciones de los detenidos desde 1954 en Paraguay, los archivos contenían datos de actividades sindicales, policías, culturales, grabaciones, fotografías, transcripciones de conversaciones telefónicas, casos especiales como el prontuario y muerte de Anastasio Somoza, espionaje contra allegados al propio Stroessner y hasta valijas diplomáticas con informes de embajadas acreditadas allí que nunca llegaron a destino. Aquellos días fueron febriles, una verdadera revolución en Paraguay. Los periódicos publicaban día por día copias de los documentos. Organismos humanitarios, abogados y periodistas paraguayos se apresuraron a fotocopiarlos. Sin embargo, no hubo la respuesta internacional que se esperaba para preservar los archivos. Solo un ofrecimiento de la estadounidense Agencia Internacional para el Desarrollo, AID, que resultó involucrada en el envío de asesores policiales y militares, como se verá más adelante. El descubrimiento de los archivos fue calificado por algunos analistas locales como el segundo golpe. A partir de allí, Almada diseñó propuestas para proteger los archivos como patrimonio histórico y conformar un museo de la memoria. A instancias del abogado, el 7 de enero de 1993 se creó en Paraguay la Comisión por los Derechos Humanos y el nunca más al terrorismo de Estado. Pero lamentablemente hubo una deserción mundial. No se ponderó la importancia de los documentos encontrados y los mismos intereses que posibilitaron el crimen se encargaron de minimizar el valor documental del hallazgo.
Los archivos adquirieron su importancia real hasta que el juez español Baltasar Garzón abrió el juicio contra el genocidio militar en el Cono Sur en 1996. Pero ya algunos documentos habían desaparecido y otros, como los militares, sustraídos al interés público. La Corte Suprema oficializó este centro de documentación que recibió la ayuda de la AID en sus comienzos y subsiste por los apoyos del Comité de Iglesias que permiten continuar los trabajos de investigación. El archivo contiene unos 700.000 folios referidos al accionar de la dictadura de Stroessner, 740 libros encuadernados y clasificados con un sistema de números y letras, 115 libros de novedades de guardia, 181 archivadores y 204 contenedores de cartón donde se agrupan informes y documentos de diverso origen, 574 carpetas con información sobre partidos políticos, sindicatos, mapas, controles, etc. 8.369 fichas de detenidos en el Departamento de Investigaciones, Sección Técnica y Departamento Judicial. También hay casi 2.000 células de identidad y pasaportes, no menos de 10.000 fotografías de detenidos, actos políticos, acontecimientos familiares, seguimientos, etc. A esto se agrega una biblioteca que contiene los libros y revistas requisados en los allanamientos, 543 cassettes con grabaciones de paneles, conferencias, homilías, discursos, programas radiales y de escuchas. Y también existen unos 28 libros de registros de nombres, antecedentes, prontuarios, listas de dirigentes obreros y otros de épocas anteriores a Stroessner. Es muy extenso lo que aún está en proceso de clasificación, pero ya el hallazgo produjo una movilidad continental e incluso puede haber llevado a Washington a desclasificar alguna documentación, especialmente la relacionada con la Operación Cóndor, en que Paraguay tuvo una función estratégica como una central de la CIA que fue.